Queridos hermanos, gracias a Dios en este momento y también les deseo un feliz día y una feliz noche. Bueno, en esta hora, ahora yo quiero tocar el tema del yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Esto está escrito en la Biblia. Bueno, hay un párrafo interesante, dice así: en la tradición católica, la referencia al yugo desigual se ha utilizado generalmente para sugerir que los católicos no deben relacionarse o casarse con aquellos que profesan otras creencias cristianas, como la evangélica o la protestante. Interesante, ¿no? Bueno, Dios prohíbe completamente el yugo desigual, tal como dice este párrafo. Asimismo, Dios también no quiere que sus hijos cristianos que han nacido en Cristo se casen con los que no conocen a Cristo, con los extranjeros, es decir, con los católicos. Así de cariño les digo a los amigos católicos, porque ellos también necesitan su salvación. Porque no se puede compaginar, no armoniza ni se ajusta, porque el matrimonio tiene que ser de ambas partes en un mutuo sentimiento, amor y fe, porque caso contrario no hay comunión. Poniendo un ejemplo, un toro y un asno no pueden arar de ninguna manera, ¿no es cierto? Bueno, vamos a entender en el transcurso de este video. Bueno, la palabra yugo desigual puede también significar como un cristiano no puede ir como candidato, como político a la presidencia, porque se une en yugo desigual con los de afuera. Y la Biblia nos dice bien claro qué parte tiene el creyente con el incrédulo, o qué parte tiene Cristo con Belial. Bueno, así dice la Biblia, ¿no? Voy a dar lectura. Dice la Biblia lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está la palabra. Un cristiano o una cristiana nacido de nuevo en Cristo Jesús no puede de ninguna manera casarse con una mundana, con un mundano. El Señor prohíbe completamente este matrimonio. Vamos a ver en el libro del Antiguo Testamento también, porque esta ley no cambia. Si bien Jesús algunas leyes ha cambiado. Si usted conoce, bien. Y si tiene poco conocimiento de esto, bueno, tú ya verás. Pero lo que yo quiero decir ahora, que el Señor es muy celoso de su pueblo, de sus hijos. Dios nada tiene que ver de los de afuera, pero sí los que están en Cristo Jesús, el Señor cela fuertemente. Para esto vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías 13, 23 a 28. ¿Qué dice en el libro de Nehemías 13, 23 a 28? Dice así: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Bueno, estas mujeres eran extranjeras, fuera del pueblo de Israel.
y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod. Miren cómo habían aprendido también otra lengua, ¿no? Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y ceñí con ellos. Bueno, está hablando Nehemías. Y ceñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué les parece? Sigamos dando lectura. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar, o sea, de pecar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Lo hice huir de mi presencia, dice el siervo Nehemías. Bueno, ¿quién era Sanbalat? Voy a dar lectura, dice así. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat era enemigo del pueblo judío. ¿Y quién era Joiada? Nada más y nada menos el sumo sacerdote de la casa de Dios. Uno de los hijos de Joiada había tomado la hija de Sanbalat, de su enemigo. ¡Qué tremendo! A una mujer extranjera que no era del pueblo de Israel. Por eso el siervo Nehemías se enfureció tremendamente por esto. Bueno, ya entenderemos a lo largo de este video. Mira, a ver aquí. Un día, bueno, sucedió en varias ocasiones esto, que los hijos del pueblo de Israel habían tomado mujeres extranjeras de Asdod, amonitas y moabitas, y las cuales eran pues idólatras, practicaban adivinaciones, hechicerías, mujeres pecadoras, la podemos llamar, que no eran del pueblo de Israel, que no pertenecían al pueblo escogido. Y Dios es muy celoso de estas prácticas. Y Dios tiene tanta razón para celarnos, porque somos su pueblo, ya no somos del mundo, hemos nacido en Cristo Jesús. Ya no tenemos que mirar a los de afuera. Si bien tenemos que predicar, predicamos del Evangelio, como Dios manda en su palabra. Pero Dios prohíbe que una cristiana se case con un mundano. Totalmente prohíbe. Una mujer mundana que no es cristiana es extranjera, ¿no es cierto? Que no es del pueblo de Dios. Como aquí dice la Biblia, mujeres extranjeras. ¿Por qué Dios cela de esta manera? ¿Por qué Dios no quiere que sus hijas o sus hijos se casen con los que no conocen a Cristo? Porque a la larga le van a desviar del camino de Dios. Van a hacer pecar y van a llevar a la idolatría. Aunque se casan, hay muchos que se han casado en el mundo, ¿sí? Algunos dicen, debe ser la voluntad de Dios. Es que me ha dicho, se va a arrepentir. Cuando se case conmigo, dice que va a ir a la iglesia, va a cambiar. Pero la estrategia de Satanás es así, hasta atraparla. Y luego le va a hacer pecar, le va a hacer prevaricar y le va a doblar a su camino. Les cuento brevemente un pequeño testimonio. Una vez en cierta iglesia, una mujer
había consultado con su pastor. Mire, pastor, mi novio es del mundo, pero dice que va a cambiar, me ama y yo también lo amo. Y el pastor, conociendo la palabra, prudentemente le dijo a la hermanita: mira, cuanto antes termina con tu novio, porque no te es permitido casarte con un extranjero, porque la Biblia te prohíbe. Sabiamente dijo el pastor, conociendo la palabra. Y con el correr del tiempo, la hermanita no terminó con su chico, con el mundano, sino que siguió enamorada de él. Y al final llegaron a casarse, se casaron. Y a los 2 años y un poquito más, según el testimonio, la hermanita había vuelto al pastor a consultar nuevamente. ¿Y saben qué le dijo? Pastor, mi novio o mi esposo me maltrata, me pega, me hace sufrir, quiero separarme. Y el pastor, como ya tenía conocimiento del tema, le dijo: yo te dije bien claro que terminaras en aquella ocasión antes que cometas este error. Así le dijo el pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es bueno de ninguna manera que una cristiana o un cristiano se case con un extranjero, es decir, que no conoce a Cristo. Mira lo que dice aquí el siervo Nehemías. Ceñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Tanta era su rabia, su enojo del siervo Nehemías, literalmente les había arrancado sus cabellos, de los que habían tomado mujeres extranjeras, de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué les parece? Es que le desvían del camino de Dios. Ya vamos a ver cómo también Salomón cometió este error o esta maldad tan grande delante de Dios. También dice siervo Nehemías: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sí, Salomón había tomado muchas mujeres, tú sabes, todas ellas extranjeras. Ya veremos un poquito más adelante. Entonces Dios totalmente prohíbe, porque a la larga no les va a ir bien, ni para el que no conoce a Cristo, ni para el que conoce a Cristo, de ninguna manera. No hay entendimiento, no hay comprensión. Les va mal en el negocio, en el trabajo, en la unidad entre pareja, en la comunión, en el diálogo. ¿Por qué? Porque también ahí está el enemigo que lo atrapó de esa manera para desviar del camino de Dios. Muchas mujeres están sufriendo hoy por hoy porque se han casado con un mundano, porque no obedecieron la palabra de Dios o no tenían conocimiento de esta palabra. Y por eso han caído en esta trampa. Hoy por hoy no van al culto, ni ella ni su esposo. Porque le engañó. En el momento cuando estaban enamorando, ahí sí, le dice: yo me voy a arrepentir, voy a aceptar a Cristo, voy a ir a la iglesia. Pero fue solamente engaño hasta atraparla. Y así han caído muchas mujeres cristianas y tanto hombres han caído en esta trampa. Hoy por hoy están fuera del camino de Dios. Y algunos se están estirando con mucho esfuerzo, apenas. Solamente va la esposa o el esposo va. Son consecuencias de la desobediencia o por no haber conocido la palabra de Dios. Bien dice también la Biblia: por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Se da cuenta? Ahora vamos al libro de Primeras Reyes, 11:1 adelante. Aquí vamos a conocer cómo prevaricó Salomón delante de Dios. Sabemos que Salomón era muy sabio,
tenía mucha riqueza, mucha gloria. No hubo otro rey en la tierra como él. Realmente Dios le habló a Salomón. Dios escogió desde el vientre de su madre. Pero ¿cómo cayó en esta trampa de pecar delante de Dios? De prevaricar ante los ojos de Dios. Por eso, mis hermanos, Satanás no duerme. Siempre está acechando al cristiano verdadero, aún al pastor más fiel, a la hermanita más fiel, para hacerle caer en trampa, en pecado. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas. Mira esta palabra, tajante, no se vayan a casar con ellas, quiso decir, con las que no conocen a Dios, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué les parece? Qué terrible esta palabra. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, fue un ídolo abominable, diosa de los sidonios, y a Milcón, también otro ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Dios como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, otro ídolo abominable, de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, otro ídolo tan abominable, Moloch, al cual sacrificaban niños. ¿Qué les parece? Ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Bueno, Dios hizo que se levantara un enemigo en contra de Salomón, y la historia continúa. Vean, mis hermanos, a qué punto ha llegado el rey Salomón, siendo rey. ¿Cómo puede ser esto? Al parecer uno no puede entender, ¿no es cierto? Siendo un rey que Dios le ha engrandecido, le dio sabiduría, inteligencia para juzgar su pueblo, y Salomón mismo pidió: dame solamente sabiduría para juzgar mi pueblo. ¿Quién podrá juzgar a este tu pueblo tan grande? Y Dios se lo dio. Y dijo Dios: no solamente te daré sabiduría, también te daré gloria y riqueza, por cuanto me has pedido solamente sabiduría, y no la cabeza de tus enemigos. Llegó hasta el punto de levantar altares para Moloch, Quemos, qué terrible, Astoret, ídolos abominables. Sus mujeres le desviaron del camino de Dios. ¡Qué tremendo! Esto no se puede entender. Dice la Biblia: a estas pues se juntó Salomón por amor. Salomón amó a esas mujeres más que a Dios. Dio la espalda a Dios, Salomón prácticamente. Así pues, Dios es tan sabio que conoce el corazón de los hombres, de sus hijos. No quiere que se casen con uno que no conoce a Cristo, porque le va a desviar del camino de Dios, como lo hicieron con Salomón. Además, en este tiempo los cristianos
ni siquiera están bien plantados en la palabra, no tienen buen conocimiento de la palabra de Dios y tan fácil pueden caer. Si Salomón, conociendo bien la palabra, conociendo a Dios, escuchando la voz de Dios, se apartó de Dios y amó a mujeres extranjeras, y ellas le desviaron del camino de Dios. Y Salomón edificó altares para esos ídolos, para complacer a sus mujeres, a las mujeres extranjeras. Quiero decirles, mis hermanos, solteros y solteras, si están en busca de novio o están orando para que Dios prepare una novia, un novio, primeramente teman a Dios, enamórense de Cristo, que Dios se los ha de preparar en su tiempo. Uno o una que tema a Dios en primer lugar, que no les haga desviar del camino de Dios, que no les lleve por mal camino y para que no les haga adorar sus dioses ajenos, tal como estas mujeres le hicieron con Salomón, le hicieron adorar a sus dioses ajenos, ídolos desconocidos, y cayó en este pecado tan grande siendo rey de Israel, Salomón. Por eso, mis hermanos jóvenes y jovencitas, si en este momento están de novios con un hombre extranjero o con una mujer extranjera, yo les digo con la palabra en la mano, piénsenlo muy bien, consulten a Dios en oración y Él les va a revelar lo que tienen que hacer. Tal como dice la Biblia, así tajante. Dice la Biblia, aquí está, leo una vez más. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. Ahí está. No quiere. También recalco una vez más que ese pastor le dijo, francamente, conociendo la palabra, termina cuanto antes con tu novio. Y la mujer, la hermanita, no obedeció y a los 2 años y tantos comenzó a sufrir, a ser maltratada por su esposo. ¿Qué le parece? Entonces, unirse en yugo desigual realmente tiene consecuencias grandes, porque uno desobedece la palabra de Dios. Dios te dice claramente, no te unas en yugo desigual, pues qué compañerismo hay con el incrédulo y con el cristiano. No hay acuerdo, no hay compañerismo. Y no solo eso, también en el matrimonio cuando se casan, uno es del mundo y otra es cristiana, ese matrimonio ese día mismo dio a luz el yugo desigual. ¿Por qué? Porque habrá pues invitados de ambas partes. El hombre que no conoce a Cristo, pues va a invitar a sus vecinos, a sus parientes, que beben, que se emborrachan, que hablan malas palabras, pues va a invitar, de seguro. Y la mujer cristiana va a invitar también a sus hermanos de la iglesia, a sus parientes que conocen a Cristo, que alaban, que aman a Dios. Y van a ir a ese matrimonio. Ese día van a estar en yugo desigual. Desde ahí comenzó también el yugo desigual, ya más fuerte. ¿Qué clase de matrimonio se puede celebrar ese día? Unos van a querer beber cerveza, bebidas alcohólicas, y el pueblo cristiano va a querer beber refresquito, agüita dulce, y así. Entonces, desde ese punto, de ninguna manera es bueno que una cristiana busque a un extranjero que no conoce a Cristo. Y con el correr del tiempo va a venir consecuencias de 100. Porque no va a haber igualdad, no va a haber diálogo, comunión entre la pareja, y poco a poco el que no conoció a Cristo no va a querer ir a la iglesia. Claro, en primeros le va a decir, yo me voy a ir a la iglesia, me voy a arrepentir, voy a ser como tú. En los primeros días irá, quién sabe, al culto para complacerla solamente. Pero poco a poco
va a abandonar de ir a la iglesia. Se va a cansar, se va a aburrir y hasta ya no va a permitir que su esposa vaya a la casa de Dios. Y esto ocurre. Yo veo esto. Estoy hablando también con conocimiento. Entonces, mis hermanos, son consecuencias tremendas, terribles, cuando uno desobedece la palabra de Dios. Hemos leído qué le pasó a Salomón. Llegó hasta el punto de levantar altares para sus mujeres, es decir, para complacer a sus mujeres, y levantó estos altares para estos ídolos abominables delante de Dios. ¡Qué terrible! Y como también el siervo Nehemías se enojó tanto y tanto, pero hasta les arrancó sus cabellos, literalmente, dice la palabra de Dios. Esto es verdad, porque fue tan grande su enojo que no quería que los hombres de Israel tomaran mujeres extranjeras, porque estas mujeres pues eran idólatras, adoraban a los ídolos, practicaban brujería, hechicería, adivinación, mujeres que practicaban malas cosas, hasta fornicaciones. Por eso pues Nehemías se enojó tanto, porque habían pues traído el mal para el pueblo de Israel. Hay en otra parte, por haber tomado mujeres extranjeras, le iba completamente mal al pueblo de Israel. Y un día dijeron los que habían tomado a las mujeres extranjeras, dijeron, la despediremos a nuestras mujeres y sus hijos, y así vamos a limpiar al pueblo de Israel. Estaban dispuestos para despedirlas a las mujeres que habían tomado, y la despidieron literalmente. Bueno, voy a dar lectura, así dice la escritura. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Se dan cuenta? Es mandamiento de Dios para su pueblo. Aún hay esperanza también para ti, si acaso estás por unirte en yugo desigual. Porque así se enoja Dios cuando uno desobedece, no tolera a Dios. Esto es palabra fuerte y palabra pura. Solo así uno puede agradar a Dios, obedeciendo y cuidando además su cuerpo. Además, esto más voy a añadir y con esto termino. El hombre que no es cristiano y está enamorado de una cristiana, pues el hombre va a pensar en pecar, en fornicar, en toquetear de una vez a ese cuerpo, en acariciar y llevarla a un lugar oscuro. Pues eso está en su pensamiento del hombre que no conoce a Cristo, porque su pensamiento no está renovado, no está cambiado su corazón. Piensa pues en pecar y pecar, mientras una cristiana de alguna manera está pensando en conservar su cuerpo, que el novio respete su cuerpo y que no le haga pecar. Pero el hombre que no conoce a Cristo, pues está pensando en cosas. Por eso mismo Dios prohíbe totalmente que sus hijas del pueblo cristiano miren a hombres extranjeros y a mujeres extranjeras. Bien, esta palabra les he traído en esta hora. Dios bendiga y añada sobre esta palabra más bendición. Gracias en el nombre de Jesús, mis hermanos.